expresidente Alfonso Portillo retorna desde la cárcel en Estados Unidos y es recibido con multitudinarias muestras de apoyo. El aeropuerto La Aurora vive fiesta por llegada de Portillo. Precandidatos a la presidencia, políticos, activistas, empresarios y funcionarios opinan. Familiares de las víctimas del conflicto armado interno conmemoran el Día Nacional de la Desaparición Forzada y solicitan al Congreso aprueben ley para reparación digna. Y en Estados Unidos, los cónyuges de inmigrantes con visas para trabajadores altamente capacitados podrán obtener estatus de residente permanente. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión, pero que empieza una hora más temprano a raíz de esta situación que ha generado información y es el regreso del expresidente Alfonso Portillo a Guatemala. Por esa razón también nos acompaña en este estudio el licenciado Byron Barrera, él es periodista y también ha sido el autor del libro Portillo, la democracia en el espejo, fue además secretario de comunicación en el gobierno de Portillo y esa es la razón por la que él se encuentra hoy acá. Y también nos acompaña, muchísimas gracias, José Carlos Sanabria, analista político de ACIES. Con ellos vamos a comentar, por supuesto, este tema, la situación que estamos viviendo, la información que vamos a presentarle. Así es que gracias por estar con nosotros, Emilio. Buenas noches, María Luisa, y así es, les tenemos invitados que podrán en este día en el que Guatemala ha recibido esta información, ¿no?, del regreso del expresidente Portillo, en las circunstancias en las que se han dado y en lo que estamos viviendo ya, porque en unos momentos también estaremos transmitiendo todas esas imágenes de la llegada de él al aeropuerto internacional La Aurora. En lo que esto se da, en lo que nuestros equipos están ya movilizados en cada uno de los lugares, queremos empezar por cuestión de irnos pues poniendo en contexto. Licenciado, lo que es la posición de cómo ve usted ese regreso a Guatemala del expresidente según su experiencia y punto de vista en el estudio de la política. Sí, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los televidentes. Sin duda es un evento que ha generado muchísimas expectativas, principalmente por el contexto y el momento político donde se da, dada la cercanía del proceso electoral y pues las posibilidades o la eventual participación del expresidente en este proceso electoral como candidato o apoyando alguna plataforma. Creo que en ese contexto da, por un lado, da mayor relevancia y por otro pues muestra que esto ha generado pues una expectativa. Creo que es todavía muy prematuro para hablar de tendencias, para hablar de posibles vinculaciones directas con partidos políticos. Sin embargo, pues ya se empieza a hablar y esto creo que no se hará hoy, pero sí se hará en los próximos días. Entre lo que hablábamos con usted un poquitito es, ¿cuáles son esas sugerencias que da ya la entidad como ACIES, que es muy conocida en lo que es la ayuda para entender lo que es el entorno político en Guatemala? ¿Cuáles serían esos esbozos de luz que nos dan ya? Yo creo que en este sentido hay que hacer un análisis de la capacidad del sistema para renovar liderazgos. Es decir, esto nos muestra que el sistema de partidos políticos no ha tenido la capacidad para renovar liderazgos. Estamos aún regresando a liderazgos criticados, principalmente por casos de corrupción, a liderazgos que tuvieron un desempeño bastante criticado. Y en este sentido, pues sí nos hace ver o poner el foco sobre la capacidad que tiene el sistema de partidos políticos para uno, presentar liderazgos democráticos que tengan la capacidad de presentar plataformas políticas no vinculadas a personas, sino vinculadas a proyectos políticos que trasciendan en el tiempo. Una de las características de nuestro sistema de partidos políticos es que gira en torno a figuras y estamos lamentablemente pues, reconfirmando que las figuras dentro de nuestro sistema político son cada vez más importantes. Y una figura como la del expresidente, con su liderazgo, con la aceptación, pero no podemos negar que tiene, al menos las últimas encuestas lo demuestran, que tiene una aceptación bastante fuerte por una buena parte de la población guatemalteca, y en ese sentido pues viene frente a la ausencia de liderazgos y de plataformas, viene un contexto donde puede llenar vacíos que el sistema de partidos políticos no ha tenido la capacidad de llenar en este momento.
Licenciado Barrera, su opinión acerca de esta situación que vivimos ahora con la llegada del expresidente. Bueno, a mí me parece que es justo alegrarse por el retorno del expresidente Alfonso Portillo. Es una figura emblemática, es una figura muy popular. Alfonso Portillo tiene todas las cualidades de un estadista. En Guatemala hay muy pocos estadistas en la clase política y yo creo que el retorno de Alfonso Portillo debe verse como una oportunidad para el país. Ojalá que el país no pierda una nueva oportunidad, porque Guatemala es un país que históricamente ha perdido todas sus oportunidades. Yo creo que es necesario verlo como un refrescamiento de la situación política en un momento en que la política está desacreditada, en un momento en que hace falta liderazgos decentes, honestos, y en el que se necesitan liderazgos con el grado de aceptación, de credibilidad, de popularidad que mantiene Alfonso Portillo, a pesar de las acusaciones, a pesar de los señalamientos, a pesar de los juicios, de los procesos, de las condenas que ha tenido, y eso significa algo muy importante, y es el hecho de que la gente reconoce aspectos positivos en sus políticas de gobierno, que no se han repetido en ninguno de los gobiernos posteriores al gobierno de Alfonso Portillo. Y vamos a estar hablando exactamente de ese tipo de políticas, si se hicieron realidad, cuáles de ellas se truncaron y cuáles de ellas se llegaron a realizar. Solo necesitamos en este momento hacer un enlace allá a las instalaciones del Aeropuerto Internacional Aurora, donde Andrea Domínguez nos tiene ya la previa, esos momentos previos a recibir al expresidente de Guatemala. Así es, compañeros, buenas noches. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Aurora, en donde el vuelo del expresidente Alfonso Portillo está a minutos de aterrizar. Nos acompaña el vocero de Aeronáutica Civil, Óscar Estrada, quien nos brindará más información respecto al vuelo en el cual viene el expresidente Alfonso Portillo. Gracias, Andrea, muy amable. Sí, comentarles a todos los televidentes que en este caso el señor expresidente Alfonso Portillo viene en el vuelo de American Airlines, en el vuelo 10-13. Este vuelo tiene una capacidad de aproximadamente 150 personas y pues como pueden observar en este momento, pues ya toda la prensa está instalada acá en los salones 1 y 2, que en este caso la Dirección General de Aeronáutica Civil brindó para todos los periodistas para poderlo recibir a la conferencia que tiene prevista. Óscar, luego de la Gracias. Comentarles que en este caso es la seguridad de las SAS quien se va a hacer cargo de su persona y de su traslado. Y en este momento, pues al terminar la conferencia de prensa, lo que procede es como cualquier diplomático que aterriza en el país, utiliza el salón de protocolo como diplomático y sale del mismo. Muchas gracias, Óscar. Iba al país luego de haber cumplido su condena de 70 meses en Estados Unidos por haber estado preso, luego de haberse declarado culpable de recibir soborno por parte de la Embajada de Taiwán. Esto es lo que tenemos por el momento, compañeros. Regreso con ustedes a los estudios. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez y Daniel Ramírez. Muchas gracias, compañera. Ya en el aeropuerto tenemos también a otro miembro de este equipo de Guatevisión, Gladys Ramírez, con el vicepresidente Juan Francisco Reyes López, quien también forma parte de ese grupo que recibe al exmandatario. Adelante, vamos contigo. Continuamos acá en el Salón de Protocolo de Aeronáutica Civil en el Aeropuerto Internacional Aurora. Y ahora hacemos un enlace, una entrevista con el ex vicepresidente Juan Francisco Reyes López. Quien nos hablará, él está a cargo de la organización de este evento de bienvenida del exmandatario Alfonso Portillo, quien regresa, como ustedes saben, de purgar una condena en Estados Unidos por haber confesado su participación en actos de corrupción. Vicepresidente, ¿qué es lo que se espera tras la llegada de Portillo? Se habla de muchas pretensiones políticas. ¿Es esto cierto? Hasta el momento, ¿usted ha tenido contacto con él para determinar eso? Mire, en primer lugar, permítame decirle que yo no estoy a cargo de la organización. Julio Girón y yo fuimos requeridos por Alfonso
para coordinar los movimientos que espontáneamente se estaban dando en la ciudadanía por su venida y pedirles que por favor no fueran a crear ninguna acción que impidiera que los pasajeros salieran, que su familia los recibieran o se interpusiera de alguna manera el tráfico. Pero también hay una especie de coordinación en todo el territorio nacional para giras y también... No, realmente no la hay. Se pensó que podría en un momento Alfonso ir a los diferentes departamentos, pero eso es algo que no se ha decidido y que solo él puede decidir cuándo y cómo. ¿Pretensiones políticas con algún partido? ¿De cuáles podríamos hablar que ya lo hayan pretendido? Pues mire, es a la inversa. Yo he oído y leído a través de la prensa que muchos partidos políticos le invitan a ser de alguna manera parte de su movimiento, pero no creo que Alfonso vaya a comprometerse en este momento con ningún movimiento político. Para finalizar, según usted, ¿cuáles serían las luces y las sombras de un Alfonso Portillo participando, por ejemplo, en el proceso de elecciones 2015? Bueno, presumiendo que él aceptara algo que no aceptaba, pues indudablemente un hombre que las encuestas que han hecho los medios le atribuyen el 65% de apoyo, que puede sin duda alguna ser algo muy positivo para la forma en que él participe o el puesto al que él aspire. Ahora, negativo, pues negativo para ese escaso número de personas que no les gustaría que nuevamente se volviera a insistir que Guatemala es de todos los guatemaltecos y que se necesita una política social en la que los pobres dejen un poco de ser pobres, la clase media aumente y se estimule la libre competencia en la canasta básica, se actualicen y mejoren los salarios mínimos. Señor López, pero luego de que él confesara su participación, por ejemplo, a Estados Unidos en actos de corrupción, ¿cómo borrar esa imagen de un gobierno donde se cometieron estos actos? Mire, creo que de alguna manera alguien está tratando de estimular esa pregunta y mi respuesta es, pregúntele al pueblo. Es el pueblo el que manda. Si bien es cierto que él se allanó para que de esa manera lo llevaran a juicio, no significa de que él haya cometido un delito, porque recibir una donación conforme a nuestras leyes no es delito. Yo me atrevería a decirle que todos los presidentes han recibido de una u otra forma beneficios o regalos de Taiwán, y prueba de ello es que el presidente de El Salvador, Flores, está siendo requerido que explique qué hizo con 10 millones que recibió, y otros presidentes en otros países también han sido aplazados al respecto, porque Taiwán y también la China continental tienen lo que llaman ellos la política del dólar, y eso es de tratar de tener una buena relación a base de donaciones o regalos. ¿No se califican como sobornos, según usted? Absolutamente no. Con estas declaraciones nosotros despedimos ese enlace, volvemos al estudio por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Jorge Hernández. Gracias, Gladys. Y bueno, también tenemos a Dulce Rivera, quien se encuentra en las afueras del Aeropuerto Internacional Aurora, que nos dice qué es lo que está sucediendo allí. Adelante, Dulce, escuchamos. Compañeros, buenas noches. Continuamos en el Aeropuerto Internacional Aurora para transmitirles lo que está ocurriendo en torno al regreso del expresidente Alfonso Portillo. Normalmente esta era la salida de los vuelos, de las personas que venían en los vuelos hacia Guatemala, pero esta ha sido trasladada hacia un costado del aeropuerto debido a la aglomeración de personas que han venido a recibir al expresidente Alfonso Portillo. Tal como lo hemos estado transmitiendo desde hace unas horas, es que varias personas se han acercado aquí, principalmente de la Unidad de Acción Sindical y Popular UAS, que han estado apoyando al exmandatario. Nosotros podemos observar en pantalla cómo es que aún sostienen sus carteles, algunos rótulos y afiches en la cual están dando la bienvenida a Alfonso Portillo. Nosotros vamos a acercarnos para poder conversar qué es lo que ellos opinan. Buenas